Bueno, entonces en esta microclase vamos a ver la interpretación clínica del hemograma de los índices básicos al diagnóstico de la linfocitosis. El análisis hematológico entonces va a constar de una pata son los autoanalizadores que nos van a dar los valores cuantitativos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocitos. También nos van a dar otros índices relacionados a los rojos y a las plaquetas. Por otra parte, otra parte fundamental de este análisis del hemograma es la observación microscópica morfológica, en donde es clave entonces ver el extendido de sangre periférica, ¿sí?, al microscopio. Allí vamos a ver la morfología de la serie roja, de las plaquetas, de la serie blanca, ¿sí? Vamos a hacer la fórmula leucocitaria relativa. Y por otra parte, nosotros nos vamos a centrar en este curso entonces en las características morfológicas de los linfocitos. Ahora bien, cualquier hemograma, digamos, debe ser validado y analizado en un contexto clínico y eso va a depender entonces de cada paciente, en qué situación se encuentra cada paciente. Para comenzar, un dato que nos brinda entonces el hemograma es si una persona se encuentra con anemia o no. Eso va a estar dado por el valor de hemoglobina. Cuando la hemoglobina está disminuida, eso se define una anemia, que eso va a depender entonces del valor de referencia de la persona, ¿sí?, de la edad en la que se encuentra la persona también y del sexo. Los hombres tienen un valor de hemoglobina más elevado en la edad adulta sana que las mujeres. Después vamos a mirar el volumen corpuscular medio, el tamaño de los rojos, y ahí vamos a clasificar las anemias en microcíticas, normocíticas o macrocíticas en función de ese valor de BCM. Y por otra parte, si se analiza el recuento de reticulocitos, vamos a ver que si los reticulocitos están altos se va a tratar de una anemia regenerativa, quiere decir que la médula está respondiendo a esa carencia, a esa falta de hemoglobina, ¿sí? O si los reticulocitos son bajos para ese nivel de hemoglobina que presenta el paciente, entonces en ese caso tenemos una anemia arregenerativa, ¿sí? Ahí puede haber un fallo medular o bien un déficit de nutrientes. Como dijimos, una parte fundamental del hemograma es la observación microscópica de los frotis, ¿sí?, que nos van a permitir ver morfología, en este caso de la serie roja, que nos van a dar, el contador va a dar índices y valores, pero no va a poder describir las distintas formas que presentan los rojos, y nosotros como hematólogos sabemos que hay ciertas formas que están asociados a patologías, ¿sí?, o a ciertos contextos clínicos, digamos. En cuanto a las plaquetas, entonces también el contador nos va a dar el volumen, ¿sí?, y la distribución, digamos, del tamaño de esas plaquetas, además del valor, ¿sí? El valor normal de plaquetas es de 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Se habla de plaquetopenia cuando el recuento es menor a 100.000 por milímetros cúbicos. Y bueno, entonces cuando hay un BPM bajo, que es el volumen de la plaqueta, con un PDW normal, se habla de un fallo medular, ¿sí? Quiere decir que las plaquetas son pequeñas y por otra parte no responde la médula a ese recuento bajo y a ese tamaño pequeño de las plaquetas, pero cuando el volumen plaquetario es elevado, quiere decir que son plaquetas nuevas, que la médula está respondiendo, está sacando plaquetas y la distribución es elevada, el PDW es elevado, bueno, ahí se habla de una destrucción periférica de las plaquetas. Por otra parte, bueno, hay que tener en consideración que puede haber, en el recuento de plaquetas puede haber una pseudotrombocitopenia, ¿sí?, por ETA, o bien, si hay microcoágulos que atrapen plaquetas, eso va a afectar el recuento de plaquetas. Luego, ahora nos entramos en nuestro tema, que es la serie blanca. Primero vamos a ver la no linfocítica.
los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos, ¿sí? Que el contador nos va a dar el valor absoluto y relativo, pero nosotros vamos a chequear y controlar los que tienen 5 DIF. Nos dan el valor de las 5 poblaciones. Los que tienen 3 DIF nos dan 3 poblaciones y uno tiene que hacer la fórmula relativa indefectiblemente cuando hace la observación del frotis de sangre periférica. Además de observar entonces la serie roja, las plaquetas en el frotis de sangre periférica, vamos a hacer el recuento diferencial de los blancos. Y bueno, ahí vamos a hacer la fórmula y la fórmula relativa de neutrófilos, eosinófilos y monocitos. ¿Qué es lo principal? No es el valor relativo, sino referir al número total de leucocitos y lo que importa es el valor absoluto de cada población de leucocitos, ¿sí? Bueno, ahora sí entramos en la célula que va a ser estrella a lo largo de todo este curso, que son los linfocitos. Cuando hablamos de linfocitosis, cuando el recuento absoluto de linfocitos es superior a 4.000 por milímetros cúbicos en adultos o mayor a 8.000 por milímetros cúbicos en niños. Los niños tienen una fórmula invertida. Con respecto al adulto, tienen más proporción de linfocitos que de neutrófilos, por ende tienen otro concepto de otra definición de linfocitosis. A su vez, cuando uno observa la morfología de esos linfocitos, ¿sí? Cuando miramos al microscopio vamos a ver que esa morfología pueden ser heterogéneos, digamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, la respuesta es policlonal, es una linfocitosis reactiva, secundaria a algún otro proceso que esté ocurriendo en ese paciente. Ahora bien, si uno mira esos linfocitos y son todos iguales, hay homogeneidad morfológica, no hay variabilidad en la morfología, ahí se puede decir que el defecto es monoclonal y que hay una alteración primaria asociada a una neoplasia, algo maligno, que después vamos a ver que puede ser agudo o crónico. Entonces, en la respuesta policlonal, ¿sí? En la linfocitosis reactiva secundaria, la causa es externa, ¿sí? Puede ser una respuesta inmune asociada a una respuesta a una infección viral, a estrés. Generalmente la expansión celular de esos linfocitos reactivos es temporal. Bueno, como ya les dije, es heterogénea la población de esos linfocitos y revierte cuando se resuelve la situación que dio origen a esa linfocitosis. Sin embargo, cuando el efecto es monoclonal, hay una sola población celular, ¿sí? Hay un trastorno genético, digamos, que hace que comiencen a dividirse indiscriminadamente esas células, esos linfocitos. Bueno, y ahí se presenta lo que se denomina leucemia. Entonces, ¿cómo vamos en grandes términos? Porque después vamos a ver en detalle cómo vamos a diferenciar la linfocitosis reactiva versus la primaria o maligna. La reactiva, entonces dijimos, es policlonal, generalmente es de aparición aguda o subaguda, ¿sí? Se resuelve en menos de 2 meses. Igual vamos a ver que hay linfocitosis reactivas crónicas, pero bueno, en términos generales son agudas. Y las primarias monoclonales, las malignas, también son crónicas, pero hay leucemias agudas, ¿sí? Persistente y progresiva sin límite de tiempo. La morfología, como ya le adelantamos en el frotis, entonces las reactivas hay un pleomorfismo, hay heterogeneidad en los linfocitos, y hay linfocitos atípicos, que ahora vamos a ver cuáles son, y hay, bueno, formas variables, vacuolados. Sin embargo, en la linfocitosis primaria hay homogeneidad de esos linfocitos, son células pequeñas, maduras, ¿sí? Núcleos hendidos o blastos inmaduros, pero siempre hay uniformidad en la morfología de los linfocitos. En cuanto a la genética e inmunofenotipo, entonces es como la linfocitosis reactiva es policlonal, ¿sí? No hay una clonalidad, no hay un daño cromosómico, no hay una alteración genética característica de esos linfocitos. Y en la primaria o en la monoclonal, en la maligna, sí hay una restricción de cadenas. Si uno se analiza el inmunofenotipo, van a ser kappa o lambda, ¿sí? Hay un reordenamiento clonal
Bueno, ¿y qué clínica está asociada? Bueno, la reactiva hay una triada infecciosa, hay fiebre, faringitis, adenopatías, y en la clínica de las malignas generalmente está los síntomas B que se denominan, que son adenopatías, esplenomegalia, citopenias y bueno, anemia, y también puede haber sudoración nocturna. Bueno, entonces, entrando en las linfocitosis reactivas por causas infecciosas, como dijimos, la triada clínica es la fiebre, las adenopatías cervicales, puede haber esplenomegalia, faringitis y exudado, y la gran mayoría está asociado a un cuadro viral, que puede ser el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus o la primoinfección aguda por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué vamos a ver en el frotis de sangre periférica? Entonces, el linfocito atípico, que es un linfocito reactivo, ¿sí? Activado. Y el criterio diagnóstico es la presencia de más de 10% de ese tipo de linfocitos en el frotis para informar. Entonces, acá les presentamos a un linfocito normal, ¿sí? Que puede ser B o T, no sabemos nosotros por morfología eso. Es una célula pequeña, redonda, ovoide, de 7 a 15 micras, ¿sí? Alta relación núcleo-citoplasma, tiene muy poco citoplasma. La cromatina es densa, agrupada, ¿sí? El nucleolo, si está presente, si hay una zona de condensación, es muy pequeño e inconspicuo. Nosotros siempre tomamos como referencia el tamaño de un glóbulo rojo, ¿sí? El núcleo del linfocito es aproximadamente el tamaño de un glóbulo rojo. En cuanto a los linfocitos reactivos, bueno, como habíamos dicho, es una población heterogénea. Hay una variación en la relación núcleo-citoplasma. Acá ya hay más citoplasma en el linfo reactivo. Las formas nucleares son variables, ¿sí? La cromatina es más suave, más descondensada. Puede haber nucleolo visible. Y la particularidad es que el citoplasma es, como dijimos, más abundante, y hay una basofilia profunda, variable, y sobre todo en la zona donde rodea, donde está tocando, digamos, está en contacto con el glóbulo rojo, hay una basofilia marcada. Este es otro tipo de linfocitos reactivos, linfocitos plasmocitoides, ¿sí? Tiene algunas características de la célula plasmática que vamos a ver a continuación. Tiene la cromatina, entonces agrupamiento, hay un halo perinuclear y un núcleo excéntrico, pero es un tipo de linfocito reactivo. Esta es una plasmática, ¿sí? Donde el núcleo es bien excéntrico, está el halo alrededor perinuclear, la basofilia marcada del citoplasma. Luego están otros linfocitos que son los linfocitos grandes granulares, donde la cromatina es densa, el citoplasma también es basófilo, ¿sí? Azul pálido, y tiene unos gránulos azurófilos color rojo púrpura que se pueden contar generalmente, son pocos, digamos, son gruesos, se identifican. Estos no son reactivos, son linfocitos atípicos o variantes. Y hay que agregar un comentario al informe del hemograma cuando están aumentados. Bueno, en cuanto a los estudios de las linfocitosis monoclonales, entonces vamos a tener que ver, por un lado, la morfología, entonces, que era la homogeneidad en la morfología de los linfocitos. Si es un proceso crónico, puede haber sombras de Gumprecht. Y por otro lado, vamos a tener que estudiar el inmunofenotipo para confirmar esa clonalidad, digamos, ¿sí? Y qué marcadores expresan para indicar qué tipo de linfocito es, en qué estadio se encuentra y qué tipo es, si es linfocito B o T. Entonces, cuando el paciente presenta fiebre y linfocitosis, entonces, si es un paciente adulto, la linfocitosis se define cuando el recuento es mayor a 4.000 por milímetros cúbicos y ante la presencia de síndrome febril, entonces miramos el frotis de sangre periférica. Si hay blastos, citopenias, anemia, trombocitopenia, entonces eso puede hacernos sospechar en un proceso neoplásico. Ahora, si hay linfocitos, más de 10% de linfocitos atípicos, ¿sí? Esos linfocitos reactivos, y bueno, como tiene fiebre, uno va a pensar en un síndrome mononucleósico, entonces ahí vamos a estudiar las serologías virales.
Si eso llega a ser negativo, vamos a ver en la próxima clase que hay otras causas de linfocitosis reactiva, no asociadas a estos virus, que pueden generar también linfocitosis reactiva. ¿Qué terminología y métodos de reporte tenemos? Entonces, el linfoblasto, que generalmente se informa como blasto, luego el prolinfocito. Dentro de los linfocitos está el linfo pequeño, típico, como dijimos, puede haber linfocitos grandes, y el linfocito grande granular. Y están las smudge cells o las sombras de Gumprecht. Estas, según el último consenso internacional de la Comisión Internacional de Hematología, ¿sí? En cuanto a la terminología para reportar este tipo de células. Entonces, el autoanalizador produce un recuento diferencial de los linfocitos, de los leucocitos de todas las poblaciones. Uno va a hacer la revisión para confirmar esa morfología de glóbulos rojos, plaqueta, la confirmación del diferencial. Y bueno, y van a aparecer, nosotros vamos a ver esos linfocitos con apariencia reactiva o maligna o anormal en el frotis. Cuando la observación del frotis confirma el recuento de los leucocitos, de los linfocitos, viene la parte de la observación de la morfología de la serie blanca. Entonces, le podemos poner, se observan linfocitos con características reactivas, podemos hacer un recuento diferencial de qué porcentaje de linfocitos son reactivos, podemos decir, se observan células linfoides con características tipo blastos, se observan linfoides anormales con contornos nucleares irregulares, se observan células linfoides anormales con núcleos plegados o escindidos, también que se observan en el extendido células linfoides anormales con proyecciones vellosas citoplasmáticas. Esto está asociado a un tipo de neoplasia maligna linfoide crónica. Se observan extendidos células linfoides anormales con núcleos cerebriformes y cromatina moderadamente condensada, también asociado a otro tipo de patología, ¿sí? Al síndrome de Sézary. Se observan en el extendido células linfoides anormales con núcleos prominentes, con nucleolos. Células linfoides anormales, número aumentado de células prolinfocíticas, atípicas grandes, linfoides con núcleos escindidos, clivados. Bueno, uno lo que tiene que tratar es de informar, de alertar, digamos, de que hay linfocitos que son patológicos y que pueden estar asociados a un proceso maligno, como para alertar al que recibe ese resultado y que va a tomar una conducta con ese resultado, o asociado a un proceso infeccioso, que se toma otra conducta distinta. Entonces, este sería el esquema, digamos, para el diferencial de células en sangre periférica con referencia a los linfocitos. Vamos a tener linfos típicos, células linfoides atípicas, que generalmente son con sospecha reactiva, después las células linfoides neoplásicas, y después va a haber otro tipo de linfocitos, digamos, que van a ser, que cuando uno no puede establecer si el proceso es neoplásico o infeccioso. Entonces, en la descripción podemos poner la sospecha diagnóstica, ¿sí? Si uno ve un linfocito reactivo, típico de mononucleosis, va a poner, ¿sí?, con diagnóstico diferencial de mononucleosis, o si vemos esas células vellosas, el linfocito peludo, bueno, podría estar asociado a la Hurley cell. Bueno, entonces, si tenemos esa linfocitosis persistente o crónica, lo que vamos a hacer, como ya mencionamos antes, digamos, es estudiar la citometría, el inmunofenotipo de esos linfocitos, y ahí vamos a tener si el resultado es monoclonal o policlonal, y si es monoclonal va a haber otra serie de pasos que después vamos a estudiar en el bloque 2 del curso, y si es policlonal vamos a asociar a un proceso reactivo infeccioso que después hay que seguir analizando. ¿Qué pasa con el hemograma, digamos, con un análisis? Que hay falsas alarmas en recuentos celulares.
Bueno, porque puede haber errores preanalíticos, ¿sí? Fallas físicas, puede la muestra estar diluida, puede haber esos microcoágulos ocultos, como ya mencionamos, que afectan principalmente al recuento de plaquetas, pero también afecta a las 3 estirpes celulares que están en la sangre. Puede haber poliglobulia relativa, leucocitosis por estrés, y después también puede haber interferencias farmacológicas, si el paciente está recibiendo corticoides o ciertos psicofármacos o anticonvulsivantes. Otro error que puede ocurrir es la zona en la que se mira el frotis, que es muy fundamental ver en la zona del cuerpo del frotis, de la cabeza, perdón, ¿sí? El cuerpo donde nace, cabeza y cola, hay que ver en la cabeza, ¿sí? Donde los glóbulos rojos están separados y donde se ve el halo central del glóbulo rojo. No hay que ver en esta zona donde los glóbulos rojos están todos aglutinados, digamos, juntos, y tampoco donde están muy separados y no se ve el halo central, porque también cambian, así como cambia la morfología de los rojos, cambia la morfología, digamos, del linfocito que uno va a informar y que está viendo. Este puede ser perfectamente un monocito y no es un linfocito reactivo, ¿sí? Y en esta zona donde los glóbulos rojos están más condensados, también el leucocito se condensa el núcleo, el citoplasma. Lo mismo, bueno, acá el ejemplo de la célula linfocito peludo, la tricoleucemia. Y entonces, para ir terminando, las 5 reglas de oro del hemograma, los valores absolutos, no porcentajes, siempre tener presente, entonces, que una linfocitosis se define con el recuento absoluto de linfocitos, ¿sí? No observar solo la fórmula relativa. Imprescindible el frotis, el mirar el extendido de sangre periférica, para poder ver esas cosas, todas esas morfologías y poder hacer esos aportes y descripciones a la serie blanca que el autoanalizador no resuelve, no informa. La citometría nos va a ayudar a resolver la clonalidad versus digamos, el proceso infeccioso. Siempre vamos a tener que evaluar las 3 series juntas para ver, además digamos, solo del linfocito, no ver cómo están las otras series, ¿sí? Porque van a aportar datos que ayudan al diagnóstico. Y bueno, el laboratorio no trabaja ciego, no trabaja solos, somos parte del equipo de salud. Y también importante el contexto clínico del paciente. Todos los datos que uno pueda recabar y tener es fundamental. Y esto, para terminar, entonces, los 10 mensajes para recordar son que los linfocitos se van a dividir en típicos y atípicos. Los atípicos se agrupan en reactivos y neoplásicos. Los linfos grandes granulares se registran cuantitativamente. Si los linfocitos grandes granulares representan más del 10% de todos los glóbulos blancos, se consideran como células atípicas. Y bueno, categorías otras son células para las cuales no es posible una denominación citológica inmediata, pero uno puede describir que ve en el núcleo, en el citoplasma. Bueno, y es por eso las células inducidas en esa categoría otras se deben describir. Las sombras de Gumprecht se diferencian como su propio grupo. Los glóbulos rojos nucleados se cuentan aparte, no como un porcentaje dentro del diferencial de glóbulos blancos, se informan como número de eritroblastos cada 100 leucocitos. Y si hay leucopenia, se cuentan todos extendidos con 50 células en cada uno. Y si hay leucocitosis extrema, se cuentan, lo que se sugiere es contar 200 células.